Buen día hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a analizar un tema bastante interesante, dado que vamos a ver la relación que existe entre el Daniel capítulo 2 y capítulo 7 con la historia de Primera de Samuel 17 que nos habla de David y Goliat. Vamos a ver una relación que existe entre estas dos historias, dado que en Daniel 7, por ejemplo, vemos que más que una historia es una profecía referente a los reinos que iban a existir en el mundo. Sale mediante la estatua de Nabucodonosor. Mientras que en el capítulo 7 de Daniel vemos la historia de las cuatro bestias, que también sabemos que es una historia profética. En cambio, David y Goliat es un tema que posiblemente lo hemos estado estudiando, incluso se ha escuchado mucho en las clases de los niños, pero nunca hemos visto la relación que existe entre estos capítulos. Entonces vamos a ver un muy breve estudio acerca de esto. Así que para ello les invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde porque nos permites abrir tu palabra, nos permites escudriñar las escrituras, Señor, y pedimos que al momento de abrirlas tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, nos pueda dirigir, nos pueda ir diciendo paso a paso, Señor, lo que existe o lo que hay de relación entre Daniel 2 y 7 junto con Primera de Samuel 17. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver como breve introducción Daniel 2, los versículos 1 y 2 para aquellos que quizás no estemos familiarizados con la historia de Daniel. En este capítulo dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. De forma así general, Nabucodonosor en sus pensamientos estaba el qué iba a pasar con su reino, qué iba a suceder con todas aquellas construcciones que posiblemente día a día estaba viendo, con todos aquellos habitantes, qué sucedería. Entonces Dios le reveló mediante un sueño el futuro, solamente que a Nabucodonosor se le olvidó este sueño. Entonces tuvo que recurrir a los magos, a los astrólogos y a los encantadores. En el versículo 29 dice, ya mostrándole Daniel el sueño, le dice: tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser, y el que revela los secretos o los misterios te mostró lo que ha de ser. Es un ejemplo claro aquí, bueno, dándole otra aplicación. Es algo muy claro aquí de que si nosotros queremos realmente conocer el futuro o saber qué va a acontecer con nosotros más adelante, dice la escritura que podemos consultar únicamente a Dios. No debemos de consultar a nadie más que a Él. Entonces, además de mostrarnos en este caso el porvenir, nos está mostrando también a quién debemos de recurrir en caso de. Aquí Daniel ya le comienza a decir a Nabucodonosor qué es lo que estaba soñando. ¿Y qué fue lo que soñó Nabucodonosor? El versículo 32 nos dice que vio una imagen grande, que la cabeza era de oro fino, sus pechos y brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Qué más estaba viendo? Versículos 33, 42 y 43 dice que sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los versículos 34 y 35 ya nos dicen que después de esa escena, es decir, después de que Nabucodonosor ve la estatua, dice que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De esta manera de resumen, los metales que estaba viendo Nabucodonosor fueron el oro, la plata, el bronce, el hierro, en los pies hierro y barro cocido, y finalmente una piedra que fue cortada pero no con mano de hombre.
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de David y Goliat? Si nosotros vemos el simbolismo de cada uno de estos metales, vemos que el oro representa a Babilonia, y aquí están el periodo que abarcó ese reino. De la plata, medos y persas, el bronce, Grecia, y el hierro, Roma. En Daniel 7, para complementarlo, vemos otra visión. La visión nos muestra del versículo 1 al 7 que la primera bestia era un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo y finalmente una bestia espantosa y terrible que, a causa de como le estaba viendo Daniel, no pudo encontrar sobre la tierra un animal que se le asemejara. ¿Sale? Si nosotros, por ejemplo, conocemos que el león, que el leopardo, que el oso son animales feroces, creo yo que Daniel estuvo buscando o estuvo recordando a lo menos todos los animales que él conocía en ferocidad, pero no encontró uno que pudiera asemejarse a la cuarta bestia. Entonces por eso Daniel la menciona solo cuarta bestia, mientras que Juan ya le da un nombre, en este caso es el dragón. Nosotros sabemos, por ejemplo, mediante el estudio, sabemos que Daniel 7 y Daniel 2 son un paralelo, en el que el oro y el león representan a Babilonia, la plata y el oso representan a los medos y los persas, en bronce y el leopardo representan a Grecia, y el hierro y la cuarta bestia representan a Roma. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia con Goliat? Si nosotros estudiamos el capítulo 17 de Primera de Samuel, vamos a ver que en los versículos 1 y 2 nos dice: y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle al Cornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Nosotros sabemos que en esta historia iba a haber guerra entre Israel y los filisteos, pero ¿qué ocurre más adelante? Dice el versículo 4 que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vemos que, en el bullicio entra un hombre, y no cualquier hombre, sino uno que excede a todos los demás, es decir, excede la estatura común. Era algo que no se podía pasar por alto, era un hombre de gran estatura. Entonces, noten ahora la vestidura que portaba Goliat y el armamento, es decir, las armas. Dicen los versículos 5 al 7 de 1 de Samuel capítulo 17 que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si podemos notar, aquí hay algunos simbolismos que encontramos en Daniel capítulo 2, hablando de la estatua de Nabucodonosor. Encontramos el metal de bronce y el metal del hierro. Y si notamos, el hierro no aparece antes que el bronce, sino que se va por orden, comenzando con bronce y terminando con hierro. Entonces, vamos a ver otra escena aquí. El versículo 32 nos dice que David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Sabemos mediante el contexto del capítulo 17 que David había ido a ese lugar para llevarle comida a sus hermanos. Entonces, estando ahí, empezó a escuchar las palabras del filisteo, de cómo estaba blasfemando el nombre de Dios y hacía burla del ejército de Dios, es decir, Israel. Entonces David pues dijo que él iba a pelear con ese filisteo, pero lo curioso es que David comienza a contar su historia como pastor. Ahora noten los versículos 34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Si vemos aquí hay, curiosamente, dos animales que son el león y el oso. Y ahora noten el orden: primero está mencionando al león y seguida al oso. ¿Por qué razón no lo mencionó
Por ejemplo, primero el oso y después el león. Si nosotros vemos estos simbolismos, los encontramos en Daniel 7 cuando habla de las 4 bestias. Si vemos el orden de las bestias, comenzó con el león, con el oso, con el leopardo y con la cuarta bestia espantosa y terrible. Entonces el versículo 36, noten, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estamos viendo aquí, ahora sí, ya como el conjunto o el orden, tanto de Daniel 7 como de Daniel 2, comenzando con león, oso, como el filisteo. Recordemos el orden que dio en los metales fue bronce y hierro. Es decir, que si vemos el significado de Daniel 2 y de Daniel 7, vemos que comienza con Babilonia, Medo-Persia, y el filisteo tenía bronce y hierro, es decir, tenía a Grecia y a Roma. Entonces, si vemos ahora sí el simbolismo, bueno, aquí lo mostramos también en gráficos. Goliat tenía estos dos metales, bronce y el hierro, ¿sale? Y en el caso de Saúl tenemos al león y al oso, que está representado en Daniel 7. Entonces es algo muy increíble, y más porque si nosotros leemos el versículo 40, dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren cómo toma 5 piedras que David no arranca, no corta, no nada. De igual forma, si ustedes recuerdan acerca de la piedra que ve Nabucodonosor, dice que esa piedra fue cortada, pero no con la mano humana. Sabemos también un simbolismo en la piedra. Y finalmente, si leemos los versículos 49 y 50, vemos que David, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra solamente. Es decir, que no le arrojó todas. Dice, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿no les recuerda esto a esa gran piedra que tumbó a esa gran estatua? Si nosotros lo viéramos de esta forma, hermanos, vemos que David ya había vencido, hablándolo todo simbólicamente, ya había vencido, se puede decir, a Babilonia y a Medo-Persia. Y finalmente en el versículo que leímos dice que también ese filisteo incircunciso iba a caer en manos del Dios de los ejércitos. Entonces vemos que ahí David va a derrotar, en este caso, a lo que es a Grecia y a Roma. Entonces, viendo así como en forma de simbolismo, David representa en este caso a Dios. Cada uno de los animales y los metales que se mencionaron en la historia, en los cuales David venció, es decir, Dios está venciendo a cada uno de los reinos de la historia, comenzando con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, ya que con Roma se cumplen las visiones. Pues hermanos, tenemos un gran simbolismo aquí, es decir, tenemos una relación grande entre la historia de David y Goliat junto con la historia de Daniel 2 y Daniel 7. Esto es un breve estudio que quería mostrarles, que me pareció muy interesante. Quizás muchos de ustedes ya lo habrán visto, otros quizás no, pero lo importante es ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Así que tengamos en cuenta, hermanos, que mediante esta historia podemos ver de que Dios posiblemente ha dejado muchos más simbolismos o más relaciones entre toda la palabra, que uniéndola las historias unas con otras nos puede estar mostrando incluso cosas futuras. Así que les invito a que sigamos escudriñando más las escrituras y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.